llegado al capítulo 15 del Evangelio de Mateo. Quiero que enfoquemos nuestra exposición en los versículos del 7 al 9. Mateo capítulo 15, versos del 7 al 9, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. He titulado en esta mañana el mensaje La adoración vacía. Una adoración vacía. Hermanos, uno de los mandamientos que conocemos que está en el Decálogo es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Obviamente, este mandamiento se refiere y prohíbe usar el nombre de Dios para groserías o vulgaridades. Sabemos que este mandamiento prohíbe el uso irreverente de Dios en los chistes, que como mexicanos somos muy buenos para eso. Pero sabemos que no podemos usar el nombre de Dios en esa manera jocosa para reírnos o para causar risa en otros. Pero también este mandamiento prohíbe cualquier uso del nombre de Dios en algo que sea superficial, en algo que sea poco sincero o en algo que sea hipócrita. Preste atención, porque este mandamiento es el más quebrantado dentro de las iglesias. De hecho, este mandamiento es más quebrantado dentro de la iglesia que fuera de ella. El nombre de Dios se usa en vano cuando presentamos a Dios una adoración vacía. Algo que Dios le reprochó a su pueblo en el Antiguo Testamento era precisamente eso: la adoración hipócrita. Estas palabras del Señor Jesucristo en el capítulo 15, diciendo hipócritas, aquellos judíos que habían venido a juzgarlo, hermanos, tienen un contexto histórico. El Señor está tomando las palabras del profeta Isaías, al cual yo quiero invitarlos a que nos dirijamos allá al libro del profeta Isaías. Y la profecía de Isaías comienza con este reclamo. Nos presenta este problema de una adoración hueca, vacía, hipócrita. Dice el profeta en el versículo 13 del capítulo 1, dice Dios por medio del profeta: no me traigáis más ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tienes aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, dice, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Dice este texto que las ceremonias, aún incluso las ceremonias que Dios mismo les había ordenado al pueblo, se volvieron cosas inaceptables, cosas aborrecidas por Dios. Y eso se volvió así
por el hecho de que se ofrecían con un corazón hipócrita. Lo hacían sin ningún verdadero significado para sus corazones. Vea el versículo 16. Isaías sigue expresando: lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Vea el verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Limpiaos, lavaos, venid para que yo les lave el corazón. ¿Se da cuenta? Que no se puede adorar a Dios de forma aceptable, al menos que el corazón esté limpio. Un corazón con pecado es un corazón que se está oponiendo a Dios. Así es que si un corazón con pecado está externamente adorando a Dios, lo está haciendo de una manera hipócrita. Porque el pecado es rebelión contra Dios. Pero si aún a pesar de estar en rebelión contra Dios, se está presentando una adoración, se está haciendo de una manera falsa. Y eso es lo que a Dios le desagrada. Bueno, así comienza el libro del profeta Isaías y así concluye. Vayamos al capítulo 66. Estamos hablando de la adoración vacía en esta mañana. Capítulo 66. Dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla, que dice, y que tiembla a mi palabra. Y luego dice el verso 3, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. Vea cómo Dios ve las ofrendas, la adoración que está entregando el pueblo. Ustedes vienen, sacrifican un buey y es como si matasen a un hombre. El que sacrifica oveja, como si degollase a un perro. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones. Esto es una adoración vacía, hueca, ¿verdad? ¿Se da cuenta? El reclamo era que su pueblo venía y presentaba externamente sacrificios perfectos a la vista de todos, pero Dios estaba mirando el corazón de los que ofrecían sacrificios, y entonces Dios decía: yo realmente los estoy mirando así. Lo que ustedes hacen es abominable, porque en su corazón ustedes andan por sus propios caminos. ¿Qué es lo que volvió la adoración vacía? Un corazón pecaminoso, una alma que ama el pecado, pero aún así ofrece externamente adoración a Dios. Adoración que no es adoración. Esto también lo mencionó el profeta Amós. Vamos al capítulo 5, verso 21. Entonces, hermanos, cuando
se ofrece adoración con un corazón orgulloso, con un corazón rebelde, cuando alguien anda en sus propios caminos y viene y presenta adoración a Dios, vemos que eso es peor que lo que hacen los paganos. Los paganos por lo menos son sinceros en su idolatría. Pero el que se acerca a Dios, al Dios verdadero, y presenta una adoración cuando realmente él anda en sus propios caminos, entonces esto es realmente reprobable delante de Dios. El profeta Amós dice en el capítulo 5, verso 21, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Jesús en Mateo capítulo 5 predica exactamente el mismo mensaje de los profetas del Antiguo Testamento. Jesús predica ese mismo mensaje. Lo que Jesús está hablando es exactamente lo mismo, que los corazones que no están bien con Dios no pueden adorar al Dios verdadero. Un corazón que no está bien con Dios no puede adorar verdaderamente a Dios. Aquí en Mateo capítulo 15, Jesús, en esta etapa del ministerio de nuestro Señor, Jesús todavía era popular entre las personas, entre la gente común. Jesús estaba en boca de todos ellos, pero sabemos bien que era famoso porque los alimentaba, porque los sanaba. Esa gente seguía a Jesús, perseguía a Jesús. Jesús se marchaba a un lugar, llegaban antes que él, pero lo hacían porque tenían motivos egoístas. Incluso las personas demostraban cierta devoción ante Jesús, pero no era una devoción sincera. Esas personas después demostraron que nunca tuvieron deseos de seguir a Jesús como su Señor y como el Salvador de sus almas. Las personas no tenían deseo, voluntad de obedecerlo y de servirlo verdaderamente. Sí, se maravillaban de las palabras de Jesús, como dice la Escritura, pero no estaban dispuestos a obedecer al Señor. Por otra parte, están los líderes religiosos de los tiempos de Jesús. Para esos días Jesús ya tenía a esas personas como enemigos ya de una manera hostil. Los líderes religiosos a los que Jesús les da estas palabras, los escribas y los fariseos, ya eran abiertamente hostiles en contra de Jesús. Ya estaban procurando matarlo, pero no lo mataban porque Jesús era popular entre el pueblo y no querían al pueblo en su contra. Así es que tenemos esta confrontación en el capítulo 15. Jesús confrontando a todo un sistema religioso. Y aquí, hermanos, vamos a aprender algo. Jesús está mostrándonos cuán opuesto es su evangelio con los sistemas de los hombres, esos sistemas religiosos que los mismos hombres crean. Cuán distantes, cuán distintos son, y no solamente están separados, sino que se oponen. La religiosidad, el espíritu farisaico contra el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto se demuestra en esta confrontación. En el capítulo 15, y hoy vamos a ver del verso 1 al 9, Jesús se está presentando como un juez que condena.
a esos hombres que promueven ese sistema religioso. Y en los versos del 10 al 20, la semana que entra, vamos, si Dios así lo permite, vamos a ver a Jesús como el maestro que corrige esas deficiencias. Espero, hermanos, que a nadie le incomode esta afirmación que acabo de hacer. Jesús es el juez que condena. Sí, queridos hermanos, queridos amigos, Jesús es ese juez que condena. Jesús es ese Dios de compasión, es ese Dios que sana a las multitudes, es ese Dios que alimenta a los hambrientos, es ese Dios que tiene misericordia de todos, pero también Jesús es el Dios de condenación. Así como Jesús ayuda y salva a quienes acuden a Él, a quienes piden ayuda, Jesús les ayuda, también Jesús condena a quienes lo rechazan. Jesús condena a aquellos que practican y promueven una adoración hipócrita. Veamos este enfrentamiento en el versículo 1 del capítulo 15. Dice la palabra de Dios: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Jesús se encontraba en Galilea, lejos de Jerusalén. Los líderes religiosos se enfocaban en esa ciudad, estaban en Jerusalén, lejos de donde Jesús estaba. Sin embargo, dice nuestro texto que ellos vinieron a Jesús. Vinieron desde lejos para enfrentar a Jesús. Ellos conocían la enseñanza que Jesús estaba llevando al pueblo. Ellos conocían ya con claridad las prácticas de Jesús y de sus discípulos, y ellos reconocen que es algo opuesto a sus tradiciones. Así es que vienen a acusar a Jesús y a sus discípulos de ser transgresores de sus tradiciones. Ellos sabían que el evangelio de Jesús les representaba una amenaza para su sistema legalista. Y eso es el evangelio, hermanos. También podemos definir el evangelio que creemos como una amenaza para el legalismo. Algo que es opuesto a las cosas extrabíblicas. Algo que se opone contundentemente a la religiosidad. Estos hombres tenían una religión, y su religión era intencionalmente externa y superficial. Era una religión que podía practicarse de una manera exteriormente, con mucho celo, se podía practicar con mucha diligencia. Era una religión abierta, como se puede practicar de manera externa, entonces no importa. Hasta el hombre más incrédulo puede llevar esta religión. Sin importar cuál sea la condición del corazón, alguien puede cumplir ciertos ritos, ciertas ceremonias de una manera estricta, sin importar cómo esté por dentro. Así era la religión en los días de Jesús. Ceremonias, ritos, tradiciones. Cualquier incrédulo podía cumplir eso. Una religión que se preocupaba por ocultar el pecado, pero que no se ocupaba de limpiarlo. Una religión que otorgaba a las personas una apariencia de justicia, pero una religión que no daba justicia. Ellos le dicen al Señor que el problema era que sus discípulos quebrantaban la tradición de los ancianos, porque no se lavaban las manos cuando comían el pan. El problema en este conflicto era que había una tradición hecha por los ancianos, por los sabios,
Y esa tradición incluso era superior a las escrituras. La tradición de los ancianos era para estos hombres la única interpretación confiable de la palabra de Dios. Ya la tenían, y era la tradición de los ancianos. Esto es muy similar a la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Ellos miran el dogma. La iglesia tiene que mirar el dogma para poder descubrir lo que la Biblia dice realmente. Pero yo quiero enfocarme a nuestro entorno, el protestantismo. Muchos protestantes hoy en día, en esta mañana, están en lugares escuchando a hombres que se creen y que se profesan como los ungidos de Dios, quienes tienen la revelación perfecta para el pueblo. Y hay un pueblo, hay gente, hay personas que creen a estos supuestos ungidos, les creen lo que ellos afirman. Y su revelación, la revelación de estos hombres que se autollaman profetas o apóstoles, esa revelación incluso es mayor, es superior a las santas escrituras. Y aún así se dicen cristianos. Bueno, vemos entonces cómo los judíos que tenían el Talmud era ese lugar donde estaba depositada todos esos comentarios bíblicos, toda esa sabiduría de sus ancianos estaba puesto ahí en el Talmud. Ahí se expresaban todas las tradiciones judías, y el Talmud llegó a ser incluso superior a las escrituras. En el Talmud se enseñaban que para preservar la ley de Dios era necesario tres cosas: reflexionar y aplicar la palabra. Segundo, se debía preparar discípulos para la continuidad, la preservación de la palabra. Y tercero, y aquí está el problema, el Talmud dice que se debe de construir un muro alrededor de la ley para protegerla. El problema es que estos maestros constructores de muros levantaron un muro alrededor de la palabra de Dios, un muro tan alto que ya la palabra de Dios no se miraba, quedaba oculta. Llenaron de tradiciones, de costumbres al pueblo, y lo que llegó ya a importar eran esos muros y no lo que estaba dentro, que era la palabra. Todas esas tradiciones ya no guiaban al pueblo a encontrarse con Dios, porque esas tradiciones no se enfocaban en que las personas tuvieran un corazón limpio, un corazón puro, un corazón sincero. Así es que estos maestros engañaron a las personas enseñándoles que ellos podían adorar a Dios de una manera superficial, sin fe, sin arrepentimiento, solamente cumpliendo ciertos ritos, ciertos lavamientos, ciertas ceremonias, ciertas fiestas, y entonces así ellos serían agradables para Dios. ¿Y Dios qué dice? Una adoración meramente externa es una abominación delante de los ojos de Dios. Estos hombres añadían regulaciones tras regulaciones, ceremonias tras ceremonias. Así es que en lugar de proteger la palabra de Dios, lo que hicieron realmente fue socavarla, fue minarla, fue desaparecerla. Algo del trabajo de estos religiosos, de esa élite religiosa. Mire, todo esto inició cuando el pueblo de Dios, ¿se recuerdan del Antiguo Testamento?, fue llevado cautivo.
Ambos reinos cayeron y fueron llevados cautivos, fueron llevados en cautiverio. Entonces ya no había un templo donde adorar, ya no había un templo donde adorar ni presentar ofrendas. Entonces, en la cautividad, en esas naciones extranjeras donde ellos estaban cautivos, ellos estaban preocupados por cómo preservar la palabra que Dios les había dado, cómo preservar la ley de Moisés, que Dios le había dado por medio de Moisés. Entonces ellos establecieron sinagogas en esas naciones donde estaban, y en esas sinagogas había maestros que se encargaban de esas tres cosas que decíamos ahorita: enseñar a otros para que en el futuro también hubiera maestros, y trataban de preservar la ley, enseñarla, pero también protegerla. ¿De cómo? ¿Cómo hacer que mis hermanos cumplan el cuarto mandamiento? ¿Cómo le hacemos para que lo cumplan? Entonces el maestro, el intérprete, daba las formas en que debía cumplirse ese mandamiento. Entonces establecieron formas, ceremonias, fiestas, ritos para tratar de cumplir ese mandamiento, y se establecieron tantas normas que después el mandamiento se olvidó. ¿Y para qué era esto? Hasta se olvidó. Había ya tantos comentarios, tantos para la época de Jesús, imagínense, ¿no? Y algo similar tenemos hoy en día. Tenemos la palabra de Dios y tenemos libros que tienen más páginas que la misma Biblia. Comentarios de la Biblia que aún tienen más palabras que la misma Biblia. Y tenemos volúmenes tras volúmenes, volúmenes del 1 al 15 de la Escritura, comentarios bíblicos. Pues algo así ocurría en los tiempos de Jesús. Los maestros ya habían acumulado enorme cantidad de comentarios sobre la Escritura, que la Escritura pasó a segundo término. Este es en el momento en que llega Jesús. En este momento de la historia es cuando Jesús llega al pueblo judío, donde las Escrituras ya no tenían la autoridad suprema. Póngame atención, acá estoy. Jesús aparece en la historia judía cuando la Escritura había sido socavada y no tenía autoridad la palabra de Dios. Yo creo que así será cuando Él vuelva de nuevo, donde la palabra de Dios, que debía ser la autoridad entre su pueblo, ha sido minada, ha sido ocultada por los ritos, por las tradiciones, y tendremos un pueblo profesante, no estoy siendo verdadero, un pueblo profesante que cree que conoce a Dios, pero lo único que está haciendo es ofreciendo sacrificios, ofrendas vacías, huecas y abominables delante de Dios. En la época en que Jesús llegó, se afirmaba que las palabras de los escribas eran más hermosas, incluso eran más hermosas que la palabra de la ley. ¿Escuchó? Son más bellas las palabras de Calvino que las palabras del apóstol Pablo. Es más deleitoso leer la Institución Cristiana, es más deleitoso leer a Watson, es más deleitoso leer a Baxter que leer la misma Escritura. Es más agradable para mi alma leer Spurgeon. Ellos decían incluso, bueno, no solo lo decían, era más penado transgredir las enseñanzas del rabino. Había un rabino llamado Hillel, antes de Cristo, que dejó muchos escritos y muchas costumbres y tradiciones judías. Y era más penado transgredir las enseñanzas de Hillel que transgredir las enseñanzas de las Escrituras.
Así que hermanos, cuando los discípulos no se lavaban las manos, volvemos al pasaje, los discípulos no se lavaban las manos, la transgresión era grande, no era cualquier cosa, no estaba hablando de un lavamiento, ellos no estaban pensando en un lavamiento físico, pues. No se lavó las manos, qué cochino el hermano, no. Estaba diciendo, quebrantaron nuestras costumbres, la tradición de los ancianos. Eso era muy grave para su religión. No se lavaron las manos cuando comían. ¡Qué afrenta a nuestra religión! Lavarse las manos era una ceremonia que nos han instituido nuestros antepasados. Y si no se lavaron las manos, entonces están impuros. Se suponía que al lavarse las manos, ellos se purificaban porque quizás mientras andaban entre el gentío, por ahí andaba un gentil y quizás lo rozó, lo tocó, y los gentiles son impuros, son perros. Te contaminaste porque tocaste a un gentil. Tienes que lavarte las manos, pero si te lavas las manos ya estás puro. Fíjese, cuando estoy estudiando esto, algo que se enseñaba también era que había un demonio llamado Shivata, que se pegaba en las manos mientras las personas dormían. La creencia judía era que había un demonio llamado Shivata que llegaba durante las noches y se les pegaba en las manos. Y si no se lavaban las manos, entonces cuando se llevaban el alimento a la boca, el demonio entraba en ellos. Quizá por eso también decían que Jesús tenía demonio, porque Jesús y sus discípulos no se lavaban las manos, porque Shivata estaba dentro de ellos. Qué fácil, no, me lavo las manos y ya sale el mal de mí. Como algo externo puede hacer algo por algo interno. Es una tontería, pero así lo creían. También se enseñaba que sería mejor caminar 6 kilómetros para ir y buscar agua y lavarse las manos. Es preferible ir y caminar 6 kilómetros que comer sin lavarse las manos. Se contaba también de la historia de un rabino que fue encarcelado. Ya a este rabino le traían una pequeña porción de comida y una pequeña porción de agua todos los días. Y este rabino, en vez de beber el agua, esa pequeña agua que le daban para beber y sobrevivir, con esa agua se lavaba las manos. Y él decía, prefiero morir antes que transgredir la tradición de los ancianos. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, sabemos que Dios había instituido ciertos lavados ceremoniales. Pero esos lavamientos ceremoniales eran imágenes, eran símbolos externos de verdades espirituales. Y nunca se nos enseña en el Antiguo Testamento que esos ritos tuvieran algún mérito, algún valor en sí mismos. Por supuesto que no. Pero nosotros somos religiosos por naturaleza. Nos gusta. Mire, aunque digamos que no nos gustan las reglas, nos gustan las reglas. El hombre dice que no le gustan las reglas, pero el hombre es religioso hasta la médula. Mire las religiones. Estas religiones que ha hecho el hombre están llenas de reglas y le dan mucha importancia a las ceremonias. Spurgeon una mañana llegó a su congregación y les preguntó: si no hubiera reunión dominical, ¿cuántos de ustedes seguirían siendo cristianos?
Porque parece ser que la reunión dominical es la única característica que muchos creen que es necesario cumplir. La ceremonia, el rito, la comunión, la cena del Señor, y entonces ya soy cristiano. Si no hubiera reunión los días domingos, ¿cuántos de ustedes seguirían siendo cristianos? Lo de afuera es lo único que te distingue como cristiano. El resto de la semana vives, piensas, sientes como un mundano. Lo de adentro es lo que importa. Lo que Dios ve antes que lo externo es el corazón. Es lo que piensas, lo que sientes, tus motivaciones. Cuidémonos, hermanos. Quiero dar 3 exhortaciones en esta mañana. Primeramente, cuidémonos de no ser de los hipócritas que exageran la importancia de lo externo. Repito, cuidémonos de no ser de esos hipócritas que exageran la importancia de lo externo. Porque por desgracia en nuestros días todavía existe el fariseo. De este lado del continente, acá en América, también hay fariseos. Fariseos mexicanos, no judíos, fariseos mexicanos, fariseos sonorenses, hay fariseos cajemenses. Todavía existe el fariseo. Hay miles de cristianos profesantes que no cuidan su corazón. Le dan una importancia exagerada a lo externo y no cuidan su corazón. Hombres y mujeres que están en las iglesias contentos, satisfechos por esa religión ceremonial, solo están cuidando de cumplir bien, con devoción, pero no con sinceridad, con celo, pero con hipocresía. Se esfuerzan por cumplir bien lo de afuera. Hermanos, cuidemos nuestro interior, nuestra motivación, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, para no ser un fariseo más. Recuerde lo que dice el apóstol Pablo: el reino de Dios no es comida ni bebida, no es lo externo. El reino al que hemos sido traídos, el reino de Dios, no es lo de afuera. No es comida, no es bebida, no son las cosas externas. El reino de Dios, dice el apóstol, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es espiritual, es interno. Es lo que piensas, lo que sientes, lo que verdaderamente crees. Esos son esos frutos espirituales: verdadero gozo, verdadera justicia, verdadera paz. No apariencias. Hemos sido traídos a un reino espiritual. El fariseo critica y condena las formas que sus hermanos tienen, pero él mismo está manchado y está condenado porque no cuida su propio corazón. Entonces, hermanos, he dicho primeramente, cuidémonos de no ser hipócritas, de los que ponemos demasiada importancia
y exageramos sobre las cosas externas. Segundo, cuidémonos de no agregar nada al evangelio de la gracia. No seamos de los que imponen cosas innecesarias en las vidas de nuestros hermanos. ¿Escuchó? Estoy hablando a usted. No impongamos cosas innecesarias, cosas que no son necesarias para la salvación. No juzgue, ni limite esa libertad cristiana que tienen sus hermanos. Deje que sus hermanos ejerzan la libertad cristiana en estas cosas de la vida. No imponga cargas que son innecesarias. No cargue la conciencia de sus hermanos con cosas innecesarias. Ay, pastor, pero yo nunca he dicho que si no le hace así como yo digo, va a perder la salvación. No, pero así se empieza. Así iniciaron. Algunos comentarios sobre la ley, algunas pequeñas consejos para cumplir bien el mandamiento, y esos consejos fueron escalando hasta que cuando llega el Señor Jesús, el Señor tiene que decirle al pueblo: llevad mi yugo, que mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Porque el Señor miraba a las personas y las miraba cansadas, fatigadas. Las conciencias de las personas estaban agotadas, agobiadas por esas imposiciones que habían sido puestas ahí en la conciencia del pueblo. ¿Escuchó? Esas cosas después, a la postre, esas imposiciones que queremos a veces poner en nuestros hermanos para que vivan las cosas de la vida como nosotros, a la postre esas cosas suelen anular la palabra de Dios. Y la persona se siente que si no vive así, entonces está mal contra Dios. No se las imponga a otros. Escuche, y tampoco se las imponga a usted mismo. No sea usted su peor enemigo. No se imponga usted mismo. Usted es libre. El Señor nos ha hecho libres. Pero somos religiosos por naturaleza, como he dicho. Alguien dijo que los hombres creen que las leyes de Dios son muy numerosas y demasiado drásticas. Sin embargo, ellos confeccionan más leyes y las observan con más rigor. ¿Verdad? Decimos que el hombre sin Dios dice que aborrece la religión, pero es religioso. Oh, es que ¿cómo voy a ser cristiano? Ahí hay muchas reglas. No, el hombre es religioso por naturaleza, quiere añadirle más reglas. Hermanos, usted cumpla con sus deberes cristianos y sea feliz. No se impongan más reglas. Gócese, regrese. No impongan ni te impongas más cargas. Sé feliz. Hermanos, debemos enfocarnos en lo que es importante, en lo que es verdadero y no en lo que es vano, en lo que es superficial. Eso no te va a hacer más puro delante de Dios. Por ejemplo, el hipócrita critica a su hermano cuando él mismo no cumple sus deberes familiares. El religioso hace eso. El legalista hace eso. Mira a su hermano y lo critica.
porque su hermano no es externamente como él es, pero por dentro, en lo interior, en lo íntimo, en lo secreto, en su familia, él no es un buen padre, no es un buen hijo, no es un buen cónyuge, pero sí critica a su hermano. El legalista procura la pureza de la iglesia, porque el legalista es el guardián de la santidad de la congregación. El legalista es el que tiene ojos siempre listos para ver el pecado en la congregación de sus hermanos. Él es el guardián, es el constructor de muros. Procura la pureza de la iglesia, pero no procura la pureza de su vida. Él no vela por su propia alma. Cuidémonos entonces, hermanos, porque todavía existe el fariseo. Y la iglesia es su guarida. Tercero y último. Recordemos, hermanos, que el culto que agrada a Dios es el culto del corazón. ¿Escuchó? El corazón. ¿Qué es lo primero que necesitamos para ser verdaderos cristianos? Nacer de nuevo, un corazón nuevo. ¿Qué es el sacrificio que Dios pide en la Escritura? Dice la Escritura, el corazón que esté contrito y humillado. ¿Cuál es la verdadera circuncisión en la Escritura? La circuncisión del corazón. ¿En qué consiste la verdadera obediencia en la Escritura? La obediencia de corazón. ¿Dónde debe morar Cristo según la Escritura? En el corazón. Demos la importancia, hermanos, a estas cosas, a cuidar y velar por nuestro corazón. ¿Cómo se cuidan las relaciones? ¿Cómo cuida usted sus relaciones de amistad? ¿Cómo cuida usted su relación de matrimonio? Pregúntele a alguna hermana. Y si ella le dice, si yo le pregunto a alguna hermana, ¿a usted le es suficiente que su esposo sea el que trae el dinero, sea el que trae el dinero? Ella le va a decir no. Porque para tener una buena relación de matrimonio, lo que debe de estar implicado siempre en todo es el corazón. Trae dinero, pero no hay afecto, ¿verdad? Es bien cumplidor con sus deberes en la casa, pero no hay una buena actitud, no hay una buena motivación. ¿Cómo conservamos nuestra relación con nuestras amistades? Las preservamos. Solamente podemos preservarla cuando hay un buen corazón. Así, hermanos, también es nuestra relación con Dios. No podemos cuidar nuestra relación con Dios meramente presentando adoración hueca y vacía. Tiene que estar implicado el corazón en todas las cosas que hacemos, con un corazón puro. Cantamos, ¿verdad? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Y lo cantamos, pero usamos el nombre de Dios en vano.
una adoración vacía. La adoración debe ser reflexiva, de corazón. Hermanos, y eso no es fácil. Para eso debemos prepararnos cuando llegamos aquí en las mañanas, hermanos. Escúchenme, cambiemos eso. Se los pido en el amor del Señor. No lleguemos a platicar. Es difícil empezar la reunión, una lectura de la palabra para quien dirige la reunión. Vamos a leer la palabra donde vamos a mencionar el nombre de nuestro Dios. Y tenemos que hacerlo de una forma reflexiva, irreverente. Y no podemos empezar si antes de la reunión estamos aquí platicando todos. Ahora sí ya, no es cambiar un switch y ahora sí ya, ojalá y fuera así de fácil, pero no lo es. Quizá usted nunca ha dirigido una reunión, quizá usted nunca ha predicado, pero no es fácil. Estar temeroso y reflexivo de lo que estamos haciendo para honrar a nuestro Dios. Por eso es importante mantener la reverencia aún desde antes de la reunión, de empezar la reunión. Ya habrá tiempo para platicar, para contarnos más adelante durante la comida. Por eso lo mejor que podemos hacer aquí es llegar temprano y orar, y estar aquí orando antes de que empiece la reunión, porque vamos a mencionar el nombre del Dios Altísimo. Y Dios va a observar nuestro corazón. Así es que si queremos adorar, tenemos que hacerlo de corazón. Si queremos servir a nuestro Dios, tenemos que hacerlo con sinceridad y de corazón, para no caer en una adoración vacía. Vamos a orar.